10 de febrero. Voy a tomar asistencia. Alonso Soto Cintia. Ángel Emanuel Álvarez. Raúl Barrón. Presente. Cristian Campos. Cristian no está entrando a clases. Eduardo Chihuahua. Presente, profe. Kevin Jared. María de Jesús García. Presente. Lázaro de Jesús Jaime. Presente. María Miroslava Montserrat. Presente. Linda Valeria. Presente. Paola Horta Jiménez. Olga Karina. A ver. Perfecto. Amanda Lisbeth. Presente. María del Carmen Rodríguez. Presente. Es Mari Carmen, profe. Mari Carmen, perdón. Estoy medio dormido todavía. Yael Antonio. Y Michelle Solís. Bueno. Muy bien, vamos a iniciar entonces con esta sesión. Y hablábamos entonces de la sociología y cómo la sociología tiene un pilar importante en sus fundadores, que los vamos a revisar ampliamente en las siguientes sesiones, y veíamos que, bueno, había interpretaciones y pensamientos genéricos, ¿sí? Y hablábamos pues de que Augusto Comte decía que eran 3 tipos de pensamientos que el ser humano tenía. Por un lado, el teológico, donde él conceptualizaba la existencia de Dios, ¿sí? Donde lo otro era paranormal y donde lo otro era un estado sociológico. Bueno, cuando hablamos de los métodos de las ciencias sociales, se propone un método positivista. ¿Qué es un método positivista? Un método positivista es aquel en la cual encontramos la concepción. Oh, qué caray. Donde el conocimiento es único, donde solamente las ciencias físicas pueden funcionar y dan ese reflejo, es decir, donde se puede explicar perfectamente a la sociedad, al entorno social en el que estamos, desde la repetición de un mismo método, ¿sí? El método positivista pretende estudiar a la sociedad tal cual es, no como debería ser, no como el pensamiento lógico nos dice que debería de ser, ¿sí? Y explica pues todas las características observables, las variables, todo lo que puede contrastar con otro tipo de método como el científico. El científico dice, si yo aplico este procedimiento y utilizo estos fenómenos, el resultado siempre será el mismo. En el caso de la sociología, no. El caso de la sociología trata de explicar de manera fehaciente todos los hechos y fenómenos que se presentan, y para ello establece 4 pasos básicos. Primero, la apariencia.
que son preconcepciones o juicios a priori que se realizan principalmente desde un análisis bibliográfico, apariencia, cómo se percibe esa situación, ¿vale? El segundo es la profundidad. Recordemos que la ciencia, en la definición específica, es el estudio a profundidad de un fenómeno o de un hecho. Estudio a profundidad de un fenómeno, un hecho, un caso concreto de una circunstancia, de un incidente, de un acto, de un comportamiento, de la naturaleza incluso, ¿sí? La naturaleza del hecho se indaga si el hecho es normal, lo que debe ser, o lo que se está presentando y no debería de ser, es algo enfermizo, es algo que es atípico, es como si ahorita nevara. ¿Por qué nieva? Bueno, pues se busca el hecho, por qué sucedió esto, ¿no? Y el análisis, que es la recolección de datos de una investigación detallada. Ahora, Durkheim también habla dentro de los métodos científicos, de las ciencias sociales, aborda sobre el suicidio, y el suicidio lo explica desde diferentes concepciones, pero primero debemos identificar que en aquellos años, cuando se hizo este estudio, ¿sí?, por parte de Durkheim, que decía, bueno, son los 4 elementos. Primero, la apariencia, lo que debería de ser o como yo considero que es. La profundidad, vamos a la naturaleza de los hechos y tratamos de explicarlo. Y desde la naturaleza del hecho se indaga lo que es normal o lo que es enfermizo y se analizan los resultados. Hace muchos años había suicidios, ¿sí? El suicidio es básicamente una combinación de 2 circunstancias. Obviamente, pérdida del valor humano, por supuesto, y por encima de cualquier cosa, pero también, aparte de la pérdida del sentido humano, son 2 actos muy importantes. Por un lado, una cobardía tremenda para enfrentar los problemas en los que estamos inmersos, pero también, por otro lado, un valor, ¿sí? Un valor tremendo, porque hay que ejecutar mi vida, terminar con ella, culminar con ella. Y eso es una situación muy fuerte, ¿sí? El quitarme la vida implica 2 fenómenos importantes. Por un lado, el no enfrentarme a las circunstancias, pero por otro lado también el tener el valor de quitarme la vida. Bueno, eso lo entendemos ahora. Durkheim habla de 4 tipos de suicidio. Primero, el egoísta. Tiene lugar cuando los vínculos sociales son demasiado débiles para comprometer la vida al suicida con su propia vida. Esto se presenta, ¿por qué? Por la ausencia de la integración social, porque el hombre como tal puede tomar decisiones sobre su individualismo. Ya no hay una integración social y esto le permite al individuo quitarse la vida. Es decir, yo solamente pienso en mí y no pienso en los demás. Eso es un acto de cobardía, pero también un acto muy fuerte de valor, porque me voy a quitar la vida, ¿verdad? Voy a dejar de ser yo, voy a privarme yo mismo de mi propia libertad, que es este, el no vivir más. Bueno, pero luego también dice, también hay suicidio altruista, y este es causado por una baja importancia de voluntad, es el tipo exactamente opuesto al egoísta o al individualista. Durkheim pone, por ejemplo, los pueblos primitivos, donde, por ejemplo, los individuos adultos, los viejos, los que ya no tienen persistencia, ya no tienen algo más por el cual luchar, ellos mismos se quitan la vida, ¿verdad? Ahorita voy a hacer unos ejemplos que van a percutir directamente. Y el suicidio fatalista, que nos habla sobre el fatalista, es cuando lo hacemos demasiado
explosivo cuando las situaciones son demasiado férreas, muy difíciles de llevar, muy complicadas, donde se cortan las venas y hacen todo un desacato. Y luego viene el suicidio por repetición, cuando tomamos el ejemplo de alguien para matarnos y quitarnos la vida exactamente igual. Ok, ahora, eso era quitarse la vida antes. En estos momentos también existe el suicidio ac- pasivo, aunque es activo. ¿Por qué digo que es pasivo, aunque es activo? Porque somos y nos estamos auto suicidando de manera pasiva, ¿sí? Cuando nos dedicamos al alcohol, cuando nos dedicamos a la droga, cuando, ¿sí?, estamos acabando con los buenos valores y principios, ¿sí? El suicidio altruista ahora se repite. Hay adultos con nuestros abuelitos, no nuestros padres, nuestros abuelitos, casi siempre lo encontramos, donde el señor ya no quiere comer, prefiere ya morir, ya no quiere hacer sus ejercicios, ya no quiere caminar, ya él prefiere acabarse de manera pasiva, aunque va a ser un suicidio activo al final de cuentas, ¿no? Y tenemos el suicidio fatalista, como es los que andan en el desorden y en el desmán, ¿verdad? Y nos encontramos pues con ese tipo de suicidios que hoy son representación, ¿sí? Y siguen siendo representación de. Bien, vamos a tomar aquí varios elementos que son importantes para poder cerrar esta primera unidad. El concepto de, bueno, hablamos del ser social que tiene tres tipos de pensamientos, según Augusto Comte, y luego dice Durkheim, sí, aparte de que tienes estos tipos de pensamientos también, habla de la forma de interacción y cómo tenemos la tendencia a suicidarnos. Lo explicaba, antes era literal, hay quien sí se quita la vida, ¿no? Bajo esos cuatro escenarios. Pero también hay quien se quita la vida de manera pasiva y aunque se presenta activa. Y todo esto se lleva a cabo a una estructura social. ¿Qué es una estructura social? Son los pilares en los cuales como seres humanos intervenimos, donde juega un papel importante la religión, donde juega un papel importante los ritos que tenemos al interior de nuestra religión, la simbología, los emblemas, ¿sí?, el sentido que le da la sociedad a cada uno de los preceptos que tenemos. Por ejemplo, cuando hablamos de ritos es todo el protocolo cristiano, todo el protocolo católico, todo el protocolo mormón, todo lleva un protocolo, ¿sí? Es un rito. Y al interior de ese rito hay simbologías, hay emblemas que nos dan representaciones de la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, todos los que somos cristianos, católicos, tenemos la representación de dos tipos. Una, o con Jesús el Cristo o Jesucristo, ¿sí? O con Dios Padre Todopoderoso, que serían el primero, o en la representación femenina o la representación de la mujer en la femenidad de la Virgen de Guadalupe, y nos representa para nosotros algo ahí, y es emblemático, y lo hacemos nuestro, y lo hacemos parte de nuestra sociedad, de tal forma que incluso hasta haciendo el deporte nos persinamos, porque hay una representación social. Si no descargamos esa representación social, ¿sí?, que tenemos arraigada en nuestras creencias religiosas, en nuestra estructura, consideramos y sentimos que estamos desprotegidos. Y eso se aborda pues en ese sentido, ¿verdad? Por otro lado, habla Durkheim sobre el Estado, las funciones que cumple el Estado, cómo representa ese Estado a la
conducta humana, ¿verdad? Bueno, vamos hasta ahí a dejar esto y van a leer esto de manera general para realizar un análisis comparativo de los escenarios históricos. Por ejemplo, me van a hablar de este autor y me lo van a poner aquí en este recuadro, ¿sí? Y esa sería la actividad, ¿verdad? Van a leer y van a hacer un comparativo, van a poner las características de cada uno, de Durkheim, de Max Weber, de Comte en general, lo que aporta cada uno, ¿sí? Es el aporte de cada uno. Concepto de sociología. Es el estudio de las formas en las que se organiza socialmente la vida humana. La sociología como ciencia, ¿sí? Los teóricos a los que se consideró fundadores de la sociología no creían ser los fundadores de una nueva disciplina, sino que simplemente abordaban el momento que vivían y trataban de explicarlo fuera, fuera del entorno biológico del ser humano. Trataban de explicarlo fuera del entorno psicológico. Ellos trataban de explicar el, la conducta del ser humano tal cual existía. ¿Sí? Entonces eso es como ciencia. Y aquí hay otra actividad que está ahí en su libro que hay que completarla, la leemos y respondemos. ¿Sí? Ahora,